Gracias, presidenta. En primer lugar, y hablando de conciliación y corresponsabilidad, me van a permitir que tenga un recuerdo para aquellos trabajadores y trabajadoras que están en paro, que no pueden conciliar su vida con su empleo porque no tienen ese empleo. Un empleo que no solo necesitan para obtener ingresos, sino que es un empleo que necesitan para desarrollarse personalmente. Y una segunda referencia a los abuelos y a las abuelas de este país, que en poco más de 2 o 3 horas llegarán a las puertas de los colegios a recoger a sus nietos y a sus nietas, prestando el mejor y mayor apoyo de prestación social que hoy se está teniendo en nuestro país para atender a tantas y tantas familias que sin otra posibilidad no tendrían para criar a sus hijos y a sus hijas. A ellos que si hoy se pusieran en huelga paralizarían todo nuestro país. A ellos que no solo nos han sostenido socialmente y económicamente la sociedad durante la crisis, sino que además también están sosteniendo el cuidado de las familias. A ellos que tendrían que estar disfrutando de su descanso y su pensión y, sin embargo, siguen ayudando a este país. Sirva para ellos también un homenaje esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Pero, señorías, ¿este es el país que queremos? ¿Así nos queremos organizar como sociedad? ¿Un país donde los abuelos tienen que cuidar de sus hijos, de sus nietos y no pueden descansar? ¿Un país en el que la brecha salarial de los hombres con respecto a las mujeres es de un 20%? ¿Un país donde el más del 70% de los contratos a tiempo parcial son firmados por ellas? ¿Un país en el que hemos pasado de la constitución de 254.000 hogares al año en el año 2012 a tan solo 76.000 hogares en el año 2014, según los datos del Banco de España? ¿Un país donde están muriendo más personas de las que nacen? ¿Un país donde, según la prospección que se ha hecho, en el año 2050 tendremos un 30% de población mayor de 65 años? Un país en el que necesitamos, según el Instituto de Política Familiar, 300.000 nacimientos más al año para conciliar ese reemplazo generacional necesario en lo económico y en lo social. ¿Este es el país que queremos? Yo creo que coincidimos mayoritariamente en que no. Pero las necesidades que tiene este país en su cohesión social, en su distribución económica, no dependen solo de lo que decidan individual y personalmente las familias. Depende también de lo que hagamos en esta Cámara. Y de eso es de lo que va esta proposición de ley. Va de la conciliación y la corresponsabilidad, de que no puede dejarse solo esta en el ámbito privado. Tenemos que ser capaces de conciliar nuestras propias vidas, por supuesto, nuestra esfera privada, pero tenemos que ser capaces también de conciliar el espacio compartido, el interés público. Las políticas de conciliación y corresponsabilidad nos harán avanzar en una sociedad más igual, pero es que, además, son imprescindibles para dar respuesta a los grandes desafíos que nos amenazan. Necesitamos avanzar en ella si queremos un crecimiento económico justo, equitativo, y, sobre todo, necesitamos trabajar en ellas si queremos abordar el desastre demográfico y las consecuencias que este va a tener para nuestro país. Es nuestra responsabilidad que esta cuestión sea de primer orden en la agenda política de nuestro país. Tenemos que conciliar las necesidades de España con las necesidades de la ciudadanía. Tenemos que conciliar las necesidades sociales y demográficas y económicas del país con las necesidades individuales, a una estabilidad laboral, a unos ingresos, a la atención a la vida de nuestras familias, a nuestras pensiones. Recuperemos el espíritu de la Ley de Igualdad del año 2007, que se rompió con la reforma laboral del Partido Popular. Señorías, no partimos de nada. En esta misma Cámara se han hecho trabajos importantes que quiero reconocer, como la pasada legislatura la Subcomisión para el Estudio de la Racionalización de los Horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, que tuvo sus conclusiones a finales del año 2013, en el que participaron compañeros de esta Cámara y también organizaciones, algunas de ellas que nos siguen desde la tribuna, como los representantes de la PINA. No quiero mirar atrás. No quiero analizar las políticas del PP y las incidencias que éstas han tenido en las políticas de igualdad en nuestro país. Hay muchos datos oficiales, muchas estadísticas y muchos estudios que lo constatan, algunos de ellos indicados en la exposición de motivo de nuestra proposición no de ley. Queremos mirar al futuro y de eso va nuestra proposición de ley. Nuestro deseo es que nos conjuremos para marcar esa prioridad, como decía, en la agenda política, para construir un país más igualitario y para acabar con las consecuencias negativas que, de no hacerlo, tendría eso sobre nosotros. Creemos que no es tan difícil conseguir que en este país se garantice que a mismo trabajo, mismo salario.
Que en este país pongamos sobre la balanza que no es tan importante ver pasar las horas del reloj desde el asiento del trabajo, sino que es mucho más importante lo que seamos capaces de idear, de construir, de crear, el ingenio que le pongamos y la innovación que saquemos de esos trabajos. Un país donde formar una familia no sea una misión imposible, sino una de las mejores contribuciones que podemos hacer a la sociedad. Un país donde nuestros hijos puedan compartir lo cotidiano con sus familias. Un país en que la política se marca como prioridad marcar mayores cuotas de bienestar, de felicidad, de ciudadanía y donde no vamos a perder ni un segundo en debates estériles. Es una PNL muy amplia. Tratamos de exponer en ella las prioridades de nuestro partido, las que llevamos al programa electoral, y agradezco el trabajo de los grupos parlamentarios en enmendarla y en nutrirla y en mejorarla. Es complicado y ha sido complicado su trabajo porque era muy amplia, pero fundamentalmente 3 áreas que quiero destacar. Una que tiene que ver con el ámbito de los derechos laborales. Hay que regular el contrato a tiempo parcial. Ha sido un fracaso con nefastas consecuencias en lo que tiene que ver con la incorporación o con las mujeres que han tenido que ir a ese tipo de puestos de trabajo. Las horas extraordinarias, que están siendo la escapada de los empresarios para abusar de los trabajadores, especialmente de las trabajadoras, sin ninguna repercusión después en sus cotizaciones a la Seguridad Social a efectos de pensiones. Tenemos que regular lo que se refiere a los derechos, a los permisos de paternidad y de maternidad, que afortunadamente, y ante la ausencia de presupuestos, quizás una de sus ventajas, han entrado en vigor. Pero tenemos que marcarnos un calendario a futuro para hacerlos obligatorios e intransferibles e equiparables los permisos de la madre a los permisos del padre. Tenemos que dotar de servicios públicos a nuestro país. Tenemos que recuperar la prioridad de los 0 a 3 años en la educación pública. Tenemos que recuperar la ley de dependencia que sacaba a las mujeres del cuidado de sus familiares y que además creaba y generaba recursos y empleo. Y un plan sobre el que todos, la mayoría de los que estamos aquí, estamos de acuerdo, que tiene que ver con racionalizar los horarios en lo privado, en lo público, y que yo creo que es posible hacerlo en esta legislatura. Desde el pleno convencimiento de que estamos y que compartimos la esencia de esta proposición de ley, yo le pido el apoyo a la misma. Que, como decía, no perdamos un segundo de ese preciado tiempo y nos pongamos a trabajar para construirlo. Nuestro grupo apoyará a todas las administraciones, a todos los gobiernos que decidan trabajar intensamente por esta preocupación. Y nos comprometemos a trabajar desde aquí, desde el Parlamento, para que nuestros sueños, nuestros deseos, los individuales y los colectivos, no se queden solo en eso, en sueños y en deseos, sino que aquí está en nuestras manos poderlo cambiar. Este Parlamento hoy es diferente. No hay mayorías absolutas y aplastantes que puedan acabar con los deseos de otros grupos parlamentarios. Señoría, tiene que terminar. Gracias, presidenta. Construyamos un deseo y un sueño común, que es conciliar el interés de nuestro partido con el interés de los españoles. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por su apoyo, por sus enmiendas, y espero que alcancemos la unanimidad para llevarlo a cabo. Gracias.